Es la profesión más lucrativa. Un vendedor integral puede ganar más que un gerente o el dueño de la empresa. Nosotros tenemos como vendedores un dicho que es muy frío, muy cruel. Todo lo que respire es un cliente. Sí. Y eso le llamamos, pero hay un gran dolor en las ventas y se llama ¿cuánto te gastas tú yendo a un concierto? ¿A cuántos conciertos has ido este año? ¿Hay crisis económica o hay crisis mental? Un vendedor que no está bien emocionalmente no vende, porque el cliente no le compra a la empresa, el cliente le compra al vendedor, le compra al humano. El modelo de venta es sumamente importante, pero el modelo de persona es mucho más importante. El vendedor tiene que ser una persona que tiene que ser... Hoy tenemos la grata presencia de nuestro set de Paula Andrea. Bienvenida, ¿cómo estás? Yo feliz nuevamente de estar por aquí, me encanta estos Felices espacios. estamos nosotros de contar con tu presencia. Tus gracias. enseñanzas muy importantes para nuestra audiencia. Vamos a hablar de las ventas, te invito. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Bueno, un no, casi todo lo oímos al no cuando interactuamos con las personas. Hay muchos vendedores que se encuentran un no y hasta un portazo por respuesta. ¿Eso influye en que ese vendedor menoscabe mucho en su ánimo y en sus ganas? ¿O que se sienta frustrado por eso o no? Bueno, yo voy a empezar este tema de una manera muy puntual. Y es, ¿usted considera que el vendedor nace o se hace? Porque eso es una vocación gigante. Si me preguntas a mí, yo pensaría que se hace. Ok. Normalmente cuando estamos pequeños soñamos ser cualquier cosa en la vida. En ese entonces soñábamos ser policía, ser maestro, ser médico, cirujanos, bueno, una cantidad de profesiones, programador de software, bueno, una cantidad de cosas. Pero yo no escuchaba niños o en el contexto incluso ahorita de que digan yo quiero ser vendedor. Y eso es una profesión. Y muy lucrativa. Y muy lucrativa. Para mí es la profesión más lucrativa. Un vendedor integral puede ganar más que un gerente o el dueño de la empresa. Uf, claro, es que hay vendedores que en la primera venta se hacen el dinero para toda la semana. Así es. Entonces, en esto que te digo, ¿de dónde nace el vendedor? Normalmente cuando estamos pequeños y en nuestro tiempo que jugábamos a ser grandes, jugábamos de todo menos a ser vendedores. Pero ahora tenemos un montón de portafolio de vendedores. Incluso uno de los juicios más grandes es aprender a vender. Sabes que me conectas con eso porque yo de pequeña tenía tiendas imaginarias, pues que las hacía con las cajitas bonitas que quedaban, hacía una tienda, pero vendía cosas. Yo he sido vendedora desde muy pequeña. Hay gente que se va formando y se transforma en un excelente vendedor. Normalmente esas personas que pueden estar en un poquito de caos financiero entran en la opción de decir, me voy a poner a vender cositas en la universidad. Voy a tener este emprendimiento y voy a empezar a vender, no sé, billutería. Empiezan en ese mundo de las ventas y se empiezan a formar. O vienen de papás que toda la vida han vendido y en las vacaciones apoyaban ese proceso de venta. Entonces también aprendieron a vender. Pero hay un gran dolor en las ventas y se llama frustración al no. A eso me refiero con la pregunta. Entonces, ¿qué es la frustración al no? ¿Lo toma como un rechazo o qué? Normalmente hay una regla en las ventas numérica. Entonces, incluso está como muy estadístico y dice que por cada 4 clientes, 1 te compra. Estoy hablando de un estándar de vendedor bueno. De 4 clientes, 1 compra. 1 compra. Pero ¿cómo llegas tú a esa conversión de sacar esos 4 clientes? Ajá. Para eso, mínimamente, tienes que hacer 80 llamadas. 80, no me mates. ¿Y qué pasa con este modelo de venta? Y estoy hablando de un modelo de venta antiguo. O sea, cuando yo empecé en el mundo de las ventas, eso era muy marcado. Y era el famoso telemercadeo. ¿Quién quiere hacer telemercadeo? Nadie. No, pues 80 llamadas. ¿Cuál es tu emoción cuando tú recibes una llamada y te están llamando de un call center para venderte cualquier cosa? Tú dices, chao, Qué artera. no quiero escuchar. Y ese modelo de venta de una llamada es sumamente aburrido. En ese contexto, hacer telemercadeo, sacar esos 80 clientes es muy complejo. Pero vamos que ahora hay un modelo mucho más rápido. ¿Cuál es? Redes sociales. Entonces tú puedes hacerte muy visible rápidamente. Tienes 2 opciones. O empiezas y tú mismo haces promoción de tu producto, generas una estrategia de venta, un modelo de venta y un modelo de respuesta a la venta.
¿Cómo es el modelo de respuesta a la venta? Yo veo demasiada gente haciendo publicidad en redes sociales y tú escribes porque estás interesado en el producto y se demoran 2-3 días. Y si vas y tú escribes un sábado, después de las 6 de la tarde no hay quien te conteste. Y si te contesta, una máquina. Y el peor servicio al cliente es una máquina. Eso sí, de verdad que sí. Creo que, y voy a hacer una apreciación muy personal, creo que lo único que no va a reemplazar la inteligencia artificial será servicio al cliente. De person a person, sí, señorita. Entonces, en este contexto, la gente compra por emoción, placer. Y si tú como vendedor no sabes atender esa emoción, porque tú como vendedor hoy no estás en esa emoción, no vas a vender. ¿Qué quiero decirte con esto? Las empresas en este momento están en un proceso de contratación para vendedores y contratan vendedores técnicos. ¿Qué es un vendedor técnico? El vendedor que aprendió a vender algo. Por ejemplo, el que vende tarjetas de crédito toda la vida trabaja en banca. Todo lo que tiene que ver con bancos, en eso trabaja. El vendedor que aprendió a vender seguros de vida, toda la vida trabaja con seguros de vida. Usted lo pone a vender otra cosa y eso es volver a empezar de cero. ¿Quién no quiere? El que es visitador médico, y te estoy hablando de ciertas profesiones. El que vende ropa, se entrena en vender ropa y aprendió a vender ropa. Cuando tiene que vender otra cosa, le genera caos. Las empresas normalmente están muy destinadas a contratar vendedores técnicos. Y es el peor error. Porque tú debes de contratar vendedores que amen las ventas. Es que lo técnico es... Lo técnico tú El nombre lo dice, sí, se aprende, ¿cierto? pero... ¿Y quién es un vendedor que ama las ventas? Un vendedor que ama las ventas es el vendedor que no espera que la empresa lo entrene. Es un vendedor que se autoentrena. Voy a hacer aquí un paréntesis y lo voy a hablar desde mi experiencia. Yo llevo en el mundo comercial más o menos un promedio de 23 años. Ahí hacen cálculos de los años. 23 años en el mundo comercial. En estos años, que ha sido prácticamente toda mi vida laboral en el mundo de las ventas, me entrené y me entrenaron en técnicas de venta, ¿cierto? Cómo hacer para vender más, cómo atender una base en frío, muchísimas técnicas de venta. Pero apenas solo hace 3 años yo tomé la decisión de empezar a aprender para poder vender más a leer personas. ¿Y qué es leer personas? Aprender a leer la emoción de la persona que yo hoy quiero que me compre algo. Hoy, ¿con quién vamos a conectar en el podcast? Con la persona que conecte con esta información. No todo el mundo se va a sentar a verlo al mismo instante. Te va a llegar en el momento en que tú necesitas recibir esta información. Y para eso, aquí sí toco las empresas y creo que el proceso más costoso para una empresa es el tema de contratación. Todo vendedor tiene que tener una curva de aprendizaje en cualquier modelo de venta, mientras aprende y desarrolla esa parte técnica. Por eso las empresas contratan vendedores técnicos, para ahorrarse ese tiempo, pero están haciendo un retroceso. Las empresas incluso ahora cada vez más sí que necesitan vendedores que amen vender, porque un vendedor integral sabe cuándo debe de parar de hacer llamadas en frío. El tema de la prospección no es negociable en ventas. Siempre hay que prospectar. Siempre. El vendedor integral, el que sabe vender, siempre está prospectando. Nosotros tenemos como vendedores un dicho que es muy frío, muy cruel, y dice, todo lo que respire es un cliente. Sí, Y eso le llamamos un comercial agresivo. Ese es el comercial que todas las empresas quieren, pero hay un grave problema. Primero, ¿quién está contratando? ¿Qué perfil está buscando? ¿Y cuáles son las herramientas que tú usas en el momento de contratar para medir a un vendedor? El peor error de contratación de un vendedor es medir a un comercial por una clínica de ventas. Y es muy común. Y estoy hablando del modelo de empresa. Y cuando yo hablo de una clínica de ventas, me refiero exactamente a qué. En una entrevista cogen a un vendedor y le ponen a vender un producto y le dan cierta cantidad de tiempo. Para que convenza. Para que venda el producto. Y ahí te puede traicionar el susto. Entonces tú no puedes medir en un momento de contratación a un vendedor por una clínica de ventas. No es la manera correcta. Deja que ese vendedor en esa entrevista muestre qué tan integral es. Pero por eso digo que el primer paso o el primer dolor de la empresa es quién contrata. El que contrata está solo buscando cumplir un indicador. No está pensando en la empresa, a quién está contratando. Entonces van y miran una hoja de vida y el vendedor tiene un pequeño detalle en su proceso. Y es que el vendedor siempre está con el mejor postor,
con la empresa que mejor le pague, con el producto que más comisión le dé. Todos buscan, sí, ¿Cierto? claro. Por eso las empresas tienen que ser demasiado agresivas con el esquema de comisiones si quieren fidelizar a un comercial. Y aquí toco un dolor súper grande que pasa en las empresas. Primero, el vendedor no es de salarios emocionales. Y las empresas hoy están construyendo bastantes salarios emocionales. ¿Qué es un salario emocional? Es que le generan incentivos de más tiempo, de otros beneficios como salud prepagada o un montón de beneficios. El vendedor no se fideliza así. El vendedor se fideliza con dinero. Con dinero. ¿Cuál es el diálogo interno que tiene un vendedor al momento de abordar a un posible cliente? Aquí voy a hablar del vendedor integral, porque el técnico va detrás de una comisión. El vendedor integral va detrás de una relación. Le conviene mucho más la relación a futuro. El vendedor integral prefiere fidelizar su cliente porque una recompra es mucho más fácil que un cliente nuevo. Claro. Eso lo sabemos los vendedores integrales. Y lo digo con seguridad porque desde mi ego me considero una vendedora integral. Para mí es sumamente importante el tema relacional. Pero aquí es donde hay un dolor muy grande. Ahorita está muy de moda hacer networking. Muy de moda. Y la gente no sabe qué hacer en un networking. No sabe. En un networking no se va a vender. El vendedor integral no vende todos los días. El vendedor integral construye relaciones todos los días, porque nosotros sabemos que si ese cliente no me compra, él me va a dar un referido. Porque tenemos tan excelente relación que la base de datos de un comercial no está en el celular de la empresa. No está La base de datos de un vendedor está en su propio celular. En su propio celular. Cuando nosotros aprendemos en un modelo de venta a generar vínculos, la venta es eterna. Es decir, yo soy de las vendedoras en el mundo comercial que mis amigos, yo ya les digo, mis amigos me llaman y me dicen, Pau, necesito tal cosa, ¿sabes quién lo vende? Así de sencillo. Y yo tengo la solución. Gano comisión por eso. Porque yo le digo, te voy a pasar una venta que hay para mí. ¿Sí o no? En la mayoría de los casos, hay casos que solamente se hace el favor por sostener la relación, ¿cierto? Pero en este caso, cuando hablamos del modelo de venta, yo te puedo hablar de 1000 modelos de venta que puede funcionar. Para unas líneas de negocio funcionan, para otras no, eso no es estándar. Pero hay algo que sí es estándar. ¿Qué? La parte emocional del vendedor. Un vendedor que no está bien emocionalmente no vende. Porque el cliente no le compra a la empresa, el cliente le compra al vendedor, le compra al humano. Entonces, si el vendedor, el empresario va y hace una reunión, o el líder comercial, el gerente comercial, bueno, como se llamen cada una de las empresas, hace una reunión desmotivadora, ese vendedor ese día no vende. Voy a poner un margen, el 90%. Hay gente que vende o se motiva a través del caos. Yo conozco vendedores que se motivan cuando los presionan de manera negativa. Funcionan así. Esa su mente está programada así. Pero la mayoría, si no tienen un buen liderazgo en ventas, no cumplen metas. Hay vendedores que son tan persistentes que se vuelve prácticamente un acoso hacia el posible comprador. Porque es tanto la presión de la empresa para que cumpla un número que el vendedor hace lo que tenga que hacer para poder cerrar esa venta. Para cumplir como con esos estándares que le imponen. Hay un método que te ayuda a organizarte mucho como vendedor, que es una herramienta que se llama el CRM. El CRM es una herramienta fundamental para un vendedor porque es su agenda. Pero el CRM viene con una programación de las benditas llamadas 3, 5 y 7, que normalmente traen bajo ese estándar y es el seguimiento que le damos al cliente. Hay que llamar al cliente al mes para preguntarle cómo va en el proceso. A los 3 meses, como es un acompañamiento. Y entonces, en este caso, igual a los 7 días, en un programa, porque no se va a los 7 meses, sino a los 7 días, porque tenemos que garantizar que el cliente no devuelva el producto porque está dentro de sus 5 días hábiles de ley de retracto, bajo cualquier producto. Todo cliente está cobijado por la ley de retracto. Usted puede devolver su producto bajo unas condiciones de cada uno del producto que usted consuma. Y aquí estoy hablando de ventas tangibles e intangibles. Si hoy usted vende productos intangibles, todavía tiene que ser mucho más cuidadoso con la experiencia del cliente. Porque el cliente te está comprando a través de la confianza. Esa experiencia es vital en las ventas, ¿cierto? Sí. Yo en mis talleres hablo mucho
con el que quiere recibir esa información de ventas, y para mí el tema de experiencia es sumamente importante. Y aquí traigo un aprendizaje que me dio todo este proceso de las ventas, y es que las personas aprendemos de 3 formas: o somos visuales, o somos auditivos, o somos kinestésicos. Y si tú no identificas eso como vendedor, te puedes tirar la venta. Y aquí voy a hacer como la partición de esta. Si tú te vas con un cliente, vas a llegar a dar una asesoría o un proceso de venta con un cliente que es visual y tu presentación personal no es impecable, perdiste la venta. No le generaste confianza. La gente compra por confianza. Si tu cliente es auditivo y tienes una voz dormiloncita, arrurú, el cliente se desconecta y tampoco te compra. Se duerme ¿sí? mejor. Y si tú vas con un cliente kinestésico, que el cliente kinestésico normalmente es la persona más emocional, el que todo dice sí, pero no compra, el cliente que se distrae con facilidad, el cliente que es emotivo, el cliente que te pone conversa de todo, el que te cuenta la vida, porque el vendedor también se vuelve confidente en ese proceso, y tú no eres rápido con el proceso de venta, el cliente se te dilata. Es ese cliente que llamas hasta 3 y te compra como al año. Crea un muro ahí. Exacto. Entonces, ¿por qué estoy diciéndole? Las técnicas de venta son sumamente importantes, pero aprender a leer personas es mucho más efectivo. Importante. Si yo de entrada identifico que esa persona es visual, ataco la parte visual, es decir, mi portafolio es puntualmente visual. Tengo que ser demasiado agresivo en la parte visual. Pero si el cliente es auditivo y yo lo detecto inmediatamente, tengo que trabajar con mi forma de comunicarme. Porque el cliente, primero, el tono de voz es sumamente importante. La manera en cómo pronuncio es sumamente importante. Lo que digo es sumamente importante. Si tú a un cliente auditivo vas y le dices que le ves una colección de carros en la oficina donde te está atendiendo, y tú vas y dices que también eres fanático de los carros, y él te hace una pregunta de carros y tú no sabes responder, quedaste en ridículo. Y ya ahí se rompe. Se rompió la confianza. Ya. Se rompe el puente. La técnica de venta es sumamente importante, pero es mucho más importante aprender a leer tu cliente. Si tú desarrollas esa habilidad de aprender a leer personas, ahí aplica que todo lo que respire es tu cliente. Eso de aprender a leer es como una especie de calificación que se le da al cliente para saber si uno logra o tiene esperanza de romper ese muro ahí. Imagínate que es tan importante que la mayoría de empresas en un proceso de contratación hacen las pruebas DIS. Las pruebas DIS son las pruebas que te clasifican en colores según la personalidad. En una técnica de venta está la técnica de los colores. Entonces vemos que un establecimiento que vende pollos normalmente es amarillo con rojo. Y eso tiene un significado. Las clínicas son de un color, hay establecimientos que son físicamente de unos colores específicos. Los restaurantes. Porque ahí aplican la teoría del color y es válido. Y eso es sumamente importante. Por eso hablo que la técnica de ventas es sumamente importante. Pero ¿tú qué vas a hacer con esa información como vendedor? ¿Cómo encajas ahí para acelerar el proceso de compra? Entonces, imagínate que aquí voy a hablar algo muy loco, porque dentro de esos aprendizajes que decía ahorita, de hace 3 años, yo aprendí numerología para poder aprender a contratar vendedores. Y yo uso la numerología para aprender a leer personas. Y eso es muy loco. Después hablaremos de ese tema. Pero efectivo. Es muy efectivo. Es literalmente como si yo tuviera la partida de nacimiento de esa persona, completica. Entonces, cuando tú como vendedor vas un poquito más allá de la técnica de ventas y aprendes a relacionarte con el humano, ¿cómo vas a aprender a relacionarte con el humano? Tienes que aprender a relacionarte contigo mismo. ¿Qué haces tú cuando estás en caos? ¿Qué haces tú cuando estás triste? Porque el vendedor es humano. Tenemos días tristes, tenemos días de rabia, tenemos días que no queremos vender, tenemos días de un montón de cosas. Pues sí, unos días de que todas las emociones están a flor de piel y no dejan ni concentrarse, ¿no? Entonces es cuando tú dices, incluso, ¿qué haces tú en un día de lluvia? ¿Qué haces tú en un día de mucho calor como vendedor? Porque el vendedor tiene que vender todos los días. Hay vendedores que hacen una presentación muy bonita, muy precisa, pero a la hora de concretar el negocio no les da. ¿Qué pasa ahí? Terapéuticamente ya uno ahí saca una conclusión, ¿cierto? Una persona que no es agresiva en un cierre comercial es una persona que tiene inseguridades y tiene miedo al no.
Entonces cada vez dilata y dilata. Hay un problema en las ventas y es el precio. A mí me da mucha risa porque cuando yo tengo mis equipos comerciales les pregunto mucho, bueno, cuéntame tú por qué hoy los números no te están dando. Y te voy a decir las 3 excusas más puntuales que dice un vendedor técnico. ¿Qué dice? Es que la gente no tiene plata, es que está muy caro, y es que el gobierno, es que el presidente, eso es culpa de... Porque está en un lado, porque está en el otro. Yo hoy no estoy vendiendo porque el cliente está esperando para poder invertir. Si compra o no compra. Vamos a hacer un ejercicio. Este año, en el 2026, hubo un concierto muy importante hace poco de un cantante paisa. Llenó estadio. J Balvin y Ryan Castro. y Ryan Castro. Y en este año han pasado varios conciertos. Todos son llenos. Todos llenos. Te vas a centro comercial. Estamos en crisis económica. ¿Cuánto te vale ir a un concierto? La pinta, la boleta, el consumo, el transporte. ¿Cuánto te gastas tú yendo a un concierto? ¿A cuántos conciertos has ido este año? ¿Hay crisis económica o hay crisis mental? Mental. Plata sí hay. Uf, que la plata pasa por todos lados. Hay muchas personas que se acostumbraron a estarse quejando por todo. Estamos en Y crisis se económica. encuentran muy cómodos ahí. Entonces los únicos que no están en crisis económica son los que venden boletería y los que venden conciertos. Ellos no están en crisis económica. Pero tú vas a la carnicería, hay mucha gente, vas al cine, hay mucha gente, vas al centro comercial, hay mucha gente, en los almacenes. Yo creo que es que colectivamente nos acostumbramos a estarnos quejando, deberíamos de replantear eso. Pero aquí vuelvo y toco el tema. Dale. El artista vende un concierto porque vende las canciones o vende la experiencia del concierto. La experiencia. Ah, ok. Entonces el por qué sí vende, porque vende experiencia. Experiencia. Y ahí es donde tú como vendedor tienes que mirar cómo estás haciendo para que el cliente conecte contigo desde la experiencia. ¿Qué experiencia le estás generando al cliente? ¿Qué Con el tipo de producto. vendedor eres? Hay unos vendedores con unos speak de ventas que uno dice, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago con este vendedor? ¿Por qué? Lo primero que llega es, no hace sino hablar. Y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. Y el pobre cliente tratando de explicar qué es lo que quiere y el vendedor no ve. Porque coge un speak de ventas y lo primero que hace es, nosotros somos la solución a su problema. Fatal. Y usted me debe comprar a mí por esto, esto, esto y esto. Y habla del producto, y habla de los beneficios, y habla de todo. Y usted ni siquiera sabe el cliente qué es lo que quiere. Al vendedor No lo he escuchado. se le enseña algo. Por eso Dios te dio 2 orejitas hermosas y una sola boquita. Aprenda a escuchar. Al cliente hay que dejarlo hablar. Y entonces aquí hablamos de un tema en ventas que es sumamente importante, que se llama la venta consultiva. Venta consultiva. Es la venta de qué tipo de preguntas hago yo para sacarle al cliente la información y yo poder hacer algo con esa información. Si yo dejo que el cliente hable, para mí es más fácil como vendedor manipular la información. Pero si el vendedor desde que llega es hablar, no hizo nada. ¿Cómo logras esto? Aprendiendo a callar tu boquita. Escuchar. Y a escuchar. Pero ¿cómo lo aprendes? Cuando aprendes a leer personas. Si tú vas con un cliente que es introvertido, y aquí voy a hacer la inversión de lo que acabo de decir. Tú vas con un cliente que es introvertido, es una persona que no habla. Normalmente esa persona que no habla es muy racional. Normalmente. Entonces, en ese contexto, ¿qué hace el vendedor? Si yo por mucho que quiero preguntarle al cliente, el cliente no responde o me contesta preguntas o respuestas cerradas, que es sí, no, y no me da para seguir la conversación, tú como vendedor tienes que ser muy estratégico en el modelo de venta. ¿Cómo hago yo para conectar con el cliente? ¿Qué tal si paro la venta y me dedico a hablarle de otra cosa? Para llegar a lo mismo, pero que dé la vuelta. Aquí digo una frase que de pronto puede sonar un poco vulgar, pero hay una frase muy común que dice, el que muestra el hambre no come. Ese vendedor que quiere vender, no vende. Y si vende, vende mal. ¿Qué mensaje le da uno a un cliente cuando le dice, a mí me gusta, voy a consultar con mi socio? ¿Qué mensaje le está dando? Ahí ya hubo un error. Primero es porque una de las preguntas importantes es ¿quién toma la decisión en este proceso? ¿Hay alguien más que toma la decisión contigo? Porque el deber ser es que los dos estén sentados en eso. ¿Por qué? Porque si tú estás esperando a que el cliente vaya y lleve la información a la otra persona que toma decisión, tú no sabes qué información le va a dar. Tú no sabes el que te entendió, porque normalmente el vendedor no parafrasea. O sea, que eso es muy peligroso. Es que igual, ¿qué le van a comprender a uno tal cual uno lo quiere? Y sí, y la información siempre se distorsiona de una persona a otra. Pues, es muy complejo que no Por lo eso haga. existen los sinónimos y los antónimos.
en la comunicación, porque queremos decir muchas cosas, pero no todo el mundo lo entiende de la misma manera. Normalmente un éxito en el vendedor es aprender a parafrasear. En un modelo de venta es sumamente importante parafrasear. ¿Y qué es parafrasear? Yo te estoy entendiendo esto, ¿estoy correcto? Ah, qué importante ¿Cierto? Si estrategia. yo le digo al cliente, venga, en este modelo yo te estoy entendiendo que tu necesidad es esta, estoy bien, pero el vendedor se quedó con una idea y quizás lo que entendió fue otra y va y le presenta un portafolio o una propuesta comercial que nada que ver con lo que el cliente le está indicando. Y Entonces, en un modelo de venta eso se cae, suele ¿cierto? pasar. Eso pasa. ¿Y por qué pasa eso? Por problemas de comunicación. ¿Y por qué pasa los problemas de comunicación? Porque si usted no sabe comunicarse con usted mismo, le cuesta mucho comunicarse con el otro. Entonces tienes que aprender no solamente técnica de la comunicación, sino técnica de aprender a leer al otro. Si el otro tiene problemas de comunicación, sí que debo de parafrasear como vendedor. Y esta persona tiene problemas de comunicación. Venga, ¿cómo los llevo yo a que su comunicación sea más asertiva para yo poder entender lo que él necesita? Hay mitos con respecto a las ventas, por ejemplo, que el vendedor habla mucho y después de que habla mucho y expone el tema, trata de una manera u otra de presionar al cliente para que diga que sí de una vez. Creo que eso va conectado a lo que tú decías ahorita, ¿cierto? Sí. Si usted ve que él tiene como esa ambivalencia y no se decide, váyase por otro lado y dele como la tranquilidad, que de pronto está muy inquieto por decir que sí o no. El vendedor tiene, y es una parte del cierre agresivo en un modelo de venta, el vendedor tiene miedo a que el cliente le diga que no, por eso no cierra la venta. Eso, y se va extendiendo. Y se va extendiendo, Se va ¿cierto? Que el haciendo cliente no aburrido. te compre ya es problema del vendedor. ¿Por qué? Porque hay algo, hay que tener en cuenta, hay ventas que se cierran de manera inmediata, pero hay ventas que requieren de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque son negocios mucho más grandes o porque la toma de decisión requiere de muchas más cosas. O muchas más personas. Exacto. Entonces, en este caso, tienes que tener en cuenta como vendedor que las ventas no tienen el mismo tiempo de conversión. Hay ventas que son muy fáciles. Ven, sí, por ejemplo, una venta de un referido. Si a ti te dan un referido, que por eso es sumamente importante en un modelo de venta saber pedir referidos, una venta de un referido es prácticamente una venta. ¿Por qué? Porque ya hay otra persona que hizo el modelo de venta por ti. Sí, ya. Ve, te recomiendo esto, me fue súper bien. Ya usted va ganando como vendedor. Entrando en el producto, como que te recomendó a la persona Ajá. que lo tiene. Entonces, por eso es sumamente importante. Vuelvo y resalto que el vendedor tiene que aprender a leer personas. Tiene que aprender a hacer una venta consultiva. Tiene que aprender a identificar realmente cuál es la dolencia. Quizás la dolencia del cliente ni siquiera sea el producto que tú estás vendiendo. Quizás ese día el cliente lo único que necesita era hablar. O que lo escucharan. Cuéntanos de una venta, ya para cerrar, Pau, de una venta que tú dabas por perdida y resulta que la compra fue demasiado grande, pero que cuando tú expusiste el tema, le dices, mire, ese producto, no. Y al otro día, rin, ve, dame tanta Ay. cantidad. ¿Te ha pasado o no? Sí, claro, no, muchas veces. Pero yo tengo una por la que me recuerdan en una empresa y un equipo comercial. Yo creo que fue de las más importantes que yo creo que he hecho como vendedora. Me demoré más o menos un promedio de un año cerrando ese cliente. ¿Tú sabes cuántos cafés tuve que invitar para poder Un año. acompañar a ese cliente? Un año es mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tuve que invertir en una llamada, en una gestión, en un acompañamiento, en regalar, en dar, en invertir? Yo no le digo regalar, es invertir para poder llegar a ese sí. Cuando yo ya daba por perdida, porque yo era ya pedalele al cliente, que ya generamos hasta una relación personal, ya nos volvimos amigos. Un día cualquiera me llama, por fin se te dio, me aprobaron. Qué maravilla. ¿Cierto? Entonces cuando tú dices, wow, ¿cierto? Y yo te digo, conozco negocios que se demoraron años en cerrarse. Pero que fueron muy buenos, ¿ok? Sí. Y hay líneas de negocio que son muy lentas. ¿Por qué? Porque hay productos o estándares de productos muy altos, muy costosos. Entonces requieren de más tiempo, la propiedad raíz, la venta de vehículos. Hay muchos negocios, plataformas, proyectos, muchas cosas. Pero para mí, y ya incluso para ir concluyendo, el modelo de venta es sumamente importante, pero el modelo de persona es mucho más importante. El vendedor tiene que ser una persona que tiene que ser resiliente. El vendedor tiene que tener unas habilidades desarrolladas y son, primero, la comunicación. Para mí, un vendedor es fundamental que aprenda oratoria. Es una de las habilidades que tiene que adquirir. ¿Tú crees que en cuestión de ventas, por ejemplo, tú que vendes, también te sirve?
Sí, claro. Has cerrado negocios por Sí, claro. tener esa posibilidad Sí, de que sí, te conozcan y que se amplíe más tu espectro. hay algo que yo siempre he dicho y es, bueno, posiblemente la conversión no siempre sea en dinero. Tú no sabes quién te está viendo. Tú no sabes quién te está escuchando. Tú no sabes quién dice, yo te vi en tal parte y ya conecté contigo y eso me facilita una venta. Entonces hay que tener en cuenta, incluso en los modelos del dinero, en la relación con el dinero, que lo llamo con la relación con la bendición. Tú das al otro, pero no siempre recibes de esa persona al que le das. La bendición viene de otra parte. Entonces hoy yo me siento frente a este micrófono, frente a ti, frente a todo esto, y quizás la bendición viene de un montón de cosas atrás. Entonces realmente el que tú me digas, has vendido a través de esto, claro. Bueno, y para nosotros es una bendición que tú estés acá, que hayas venido en las oportunidades y espero que a futuro tengamos la posibilidad de tenerte en muchas oportunidades. Además de que pues tenemos otras intenciones de trabajar contigo en otras cosas. A ustedes, querida comunidad, yo no les voy a echar más cantaleta de que se suscriban, de que comenten, de que le den like. No, 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 no. Voy a darle las gracias por haber hecho eso. Les comento, pues, ya vamos a cumplir 2 años de estar al aire con ustedes, de tener esta feliz oportunidad de ser un puente, que es lo que nos propusimos inicialmente, de tener esta posibilidad de invitar podcasters que les enseñen de determinados temas, que les enseñen sobre emprendimiento, sobre psicología, sobre situaciones que de pronto ustedes en determinado momento creen que son muy complejas. Escuchan al podcaster, él da unas oportunidades de solucionar de otra manera y ustedes dicen, vea, y yo que pensaba que era tan complejo. Toda esta vuelta para decirles gracias. De verdad, gracias por estar con nosotros. Los amo inmensamente. Chao pues.